Hola, te saludo con mucho gusto, dándole gracias a Dios que nos permite hacer esta emisión. Bueno, es el discipulado pastoral y el texto que ya mandé al chat está en Romanos capítulo 15, versículos del 22 al 32, titulado Y dale con la ofrenda. Bueno, mira, quiero que leas todo el pasaje, por favor, y en distintas versiones, lo que todavía es mejor. Pero el apóstol empieza diciendo, por esta causa me he visto impedido de ir a ustedes, ¿sí? De ir a Roma. Pueden ser dos cosas. Primero, el antecedente que habla de ciertas vicisitudes y puede ser lo consecuente, las limitaciones de recursos económicos. Ahora, continúa el apóstol hablando que ha querido ir, pero tiene que pasar primero a España, luego a Jerusalén. Está chambeando, ministrando a los santos, ¿sí? Pero, dice en el 26, la gente con la que estuve hizo bien en hacer una ofrenda, ¿sí? Y hace la especificación para pobres en Jerusalén. Y luego dice el 27, porque son deudores a ellos, ¿sí? Porque los que no han sido judíos les han compartido bienes y ellos ministran, ¿sí? Con bienes materiales, o sea, lo espiritual se ministra espiritualmente y lo material pues es una administración también de carácter material. Dice, cuando concluya esto, voy a España y llegaré con ustedes con bendiciones, ¿sí? Pero quiero que también me ayuden a orar para ser liberado de rebeldes y que la ofrenda de mi servicio sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios que he recreado, el Dios de paz sea con todos ustedes. Bueno, y dale con la ofrenda. Mira, yo he mencionado, y mencionado y mencionaré que nuestro quehacer no es lucrativo, es decir, no cobramos, ¿sí? Pero, como dice la misma escritura, se vive del evangelio a quienes, pues, trabajamos del evangelio. Hay muchos textos respecto a esto, puedo estártelo citando o puedes preguntarme a mi chat personal y con mucho gusto te oriento. Pero lo que quiero destacar en este momento es la cuestión de que un ministerio espiritual y un ministerio material. Dice el apóstol en Corintios que unos se dedican a lo espiritual y de eso viven, y otros con lo material ayudan a sustentar a los que se dedican a lo espiritual. Ahora, yo sé, no tienes que pensarlo en tu cabecita, yo bien que lo sé, que mucho se ha abusado de este tema. Vaya que sí lo sabré. Inclusive que ha habido mucho hurto, robo, manipulación, ¿sí? Los canales cristianos dicen que si ofrendas Dios te va a bendecir, que si estás enfermo y ofrendas te vas a curar, pura charlatanería. Ahora, no digo que no pueda haber eso de parte de la gracia de Dios, pero digo que no se soborna a Dios, no le pagas para que te dé. Ese fue el problema en la reforma luterana magisterial, ¿sí? La compra de indulgencias, que Lutero dijo, no, se vive por fe, no hay que comprar terrenos en el cielo. Bueno, entonces vamos por partes. El diezmo. Ya lo he hablado mucho en el instituto y en el discipulado, pero va una vez más como capsulita. El diezmo. El diezmo legislado en el Antiguo Testamento. De todo. Dinero, propiedad, terreno, vestido, ganado, de todo. Hasta del primogénito. El hijo mayor se le entregaba al servicio a lo religioso. Si querías que tu hijo te ayudara en la chamba, tenías que pagar 5 tantos lo que valía para recuperarlo de haberlo ofrendado. Así era la legislación. Entonces dice cualquiera, pero ya vivo en el Nuevo Testamento, ya no tengo que diezmar. Hasta cierto punto es correcto,
Pero lo que falta precisar es lo siguiente. En el Nuevo Testamento ya no es el 10%, es el 100%, es todo. La viuda que da todo lo que tiene, la escritura donde dice el apóstol cada primer día de la semana, como haya sido bendecido, ofrenda, la. Te digo, hay muchos pasajes. De hecho, si ves en una concordancia, hay más pasajes de ofrenda y diezmo que de salvación. Ahora, regreso. Yo insisto que hay que partir del 10%, no porque sea legislado, sino porque es un buen principio. Y como seas bendecido y tengas el corazón de gratitud, porque eso es una adoración, es gratitud a Dios, pues aumentes un punto porcentual de vez en vez, porque si se hace rutina, ya no se siente igual. Por ejemplo, en Lucas 18 dice el fariseo, doy diezmo de todo lo que gano. Y el asunto no es hacerlo mecánico, el asunto es que lo sientas, pues, que que digas, este recurso podría usarlo para comprar unos zapatos, pero lo voy a hacer para ofrendar, que digas, ay, ahí es donde cuesta, ahí es donde vale. Porque si se hace rutinario, como en el cristianismo, lo rutinario, ya lo mecánico ya no funcionó. El discipulado es tomar la cruz cada día y seguir al Señor en este crecimiento. Entonces, es lo mismo con la lana. Ahora, el problema es que la codez es una característica de la gente y más en las cosas religiosas, porque quieren recibir. Quiero recibir contenidos, enseñanza, pastoreo, oración, cuidado, arropamiento, pero no quiero dar. Ahí está el punto. Total, para no hacerte la cansada, yo sugiero partir del 10% e ir incrementando un punto anualmente, no sé, cada que veas que estás muy mecánico en eso, pero no dejarlo de hacer. Y yo no le llamo diezmo, yo le llamo ofrenda, que implica diezmo ofrenda, ¿sí? Y hacerlo regular y constante, cada vez que lo reciba, como dice la escritura, si es semanal, quincenal, mensual, cada vez, de pensiones del bienestar, de quincena, de aguinaldo para los que tienen, hacerlo. ¿Me explico? Ahora, ¿ha habido corrupción en eso? Sí. Como en todas las cosas, la posibilidad de corrupción se da también en esto. Entonces aquí, ¿qué operaría? Te digo, el nivel de confianza con el receptor y emisor. No hay otra. Aquí yo no le veo otra. La confianza que pueda haber con quien recibe, así el emisor. Ahora, que esto también de vez en vez tiene sus conflictos, sí. Ha habido tesoreros que se van con la ofrenda, ha habido pastores que la roban, por supuesto. Insistiré, siempre hay el riesgo, siempre. Ahora, ¿cómo se puede atenuar el riesgo? Bueno, de muchos modos, contablemente, con un control, con un presupuesto. Ahora qué, insisto, lo prioritario es la confianza. Recuerdo a mi hija cuando era muy chiquita en Zacapu, cuando ofrendaba 50 centavos en su sobrecito, se fijaba que al depositarlo en donde se recoge, a la salida se le diera a la tesorera, ahí iba al pendiente. Fíjate. Bueno, la cosa es esta, la confianza. Decir, pues confío. Ahora, aquí hay otra. Pues dejarlo en las manos de Dios también. Mira, yo sé que es un remedio medio conchudón, pero pues es que no tenemos otra veces. Te lo dejo en tus manos, Dios, de que obro de corazón y de que esto va a funcionar de corazón. Ahora, el tema es por qué ofrendar si es algo espiritual. Lo acabo de leer y hay mucho más texto alrededor de eso. Se necesitan recursos para gastos fijos, para emisiones, para internet, para equipo, y no solo recursos, alquiler, casa, espacio, también mantenimiento. Dice el apóstol en Corintios, es malo que yo te dé lo espiritual y que tú me des lo material. Y pone de ejemplos, el que está ordeñando toma de la leche que ordeña, ¿no? Y así otros. Entonces, la cuestión es, si yo te doy lo espiritual, pues dame lo material. Ahora, al hablar de que no se lucra, estamos diciendo, no es un plano exigente, porque el fin es voluntario.
pero se apela al corazón de la persona que entiende. Oye, este se dedica a cuidarme, a alimentarme, pues yo me dedico a participar, si no a mantenerlo al 100%, pues sí contribuyo con mi ofrenda y asigno un porcentaje. Eso es lo importante, asignar un porcentaje, fíjate. Si el codo dice, ay no, ¿cómo voy a empezar del 10? Pues asigna el 1% de tu ingreso, el 2, el 3, el 5%, lo que te ingrese, pero asígnalo. Es disciplina. Y bueno, hay un texto en Corintios 9:7 donde dice a la letra, Dios ama al dador alegre, Dios ama al ofrendador alegre. Y es el único pasaje donde dice que Dios ama una actividad. No que no ame que ores, que leas la Biblia, que oigas los mensajes, sino que al ofrendador le da un visto bueno particular. Ahora, tenemos también el entendido de que no toda la gente recibe puntualmente un ingreso. Entonces, como también está escrito, cada vez que seas bendecido, o sea, si yo no recibo eh, fijamente una cantidad en cierto tiempo, pues cada que la reciba. Eso es el asunto. Y nosotros enseñamos a los niños desde que recibían su mesada, su semana, incluso lo presupuestado como estudiantes foráneos, eso ofrendaban y más del 10. Testimonios de mis hijos muy, muy valiosos, muy bonitos, pero pues no vale la pena mencionarlo porque pues, se alza uno el cuello sin querer. Y para ello, pues siempre hemos tenido ese carácter de ofrendadores, y no solo de los ingresos, sino también de bienes. Hemos ofrendado bienes, una casa, 2 automóviles, en fin. El caso es que el corazón del ofrendador es premiado. Ahora, no digo que damos de lo que nos sobra, damos de lo que estamos contemplando como parte de nuestro presupuesto. Ahí está el sentir. Pero también es verdad que el Señor, como dice el salmista, es mi pastor, nada me falta, suple. Y la experiencia es que al ofrendador fiel no le falta. Es curioso. Al que le cuesta trabajo ofrendar, su ingreso no le dura igual que al que es ofrendador. Eso es un fenómeno espiritual, pero está más que probado. Incluso con testimonios de gente que dice, cuando no ofrendaba, no me alcanzaba. Ahora que ofrendo, me alcanza. Pero jamás con el sentir de chantaje, de que te doy para que me des. Es más bien al revés, porque ya me diste, te doy. Y en el entendido de la valorización del quehacer del alimentador, del apacentador, del pastor, ¿no? Fíjate que normalmente en una chamba, por currículum, se asignan los tabuladores, ¿no? Su preparación, su posgrado, su experiencia, su efectividad. Entonces también pues se le da en base a eso. En esto de el ministerio pues no es común, puede suceder, pero no es común. Aquí es más bien pues te damos apenitas, pero el sentir de las personas que dicen yo quiero recibir pero no dar, pues también la Biblia dice es mejor dar que recibir, que dijo Jesús, dice el apóstol Pablo. Ahora, con todo esto que estoy diciendo, es necesidad de recursos. Aún en lo primitivo del apóstol Pablo, menciona sus limitantes para poder ir y hacer su ministerio con las distintas personas. Entonces, fíjate lo interesante, ¿no? Quieren que vaya a Roma, quieren que vaya a España, pero pues no patrocinan, ¿y cómo va a ir el otro, no? Ahora, aquí hay otra. Pablo era bivocacional. Así le decimos cuando aparte del ministerio tienes otra actividad lucrativa. Hacía como tiendas de campaña, cosas así. Ahora, ¿eso es bueno? Sí, yo creo que sí. Y voy a decirte algo, ¿eh? Yo no tuve la orientación necesaria, porque si a mí me han dicho lo que te estoy diciendo, yo hubiera optado por ser bivocacional. Pero aquí hay una trampa velada. El que no tenga la fortaleza para aguantar en el ministerio las olas, se va. Y puedo entender eso, que yo no haya sido bivocacional, porque a veces de pocas pulgas y con gente que luego es de veras bien grosera,
bien grosera. Yo no entiendo la grosería de la gente a quien ministra, a quien uno los quiere, los ama, los busca, y que la gente sea tan grosera, no me cabe en la cabecita, es falta de nobleza, es falta de madre. ¿Para qué lo adorno? Entonces, muchas veces yo hubiera tirado la toalla en el ministerio si hubiera sido bivocacional. Muchas, no pocas. Hubiera dicho, ¿saben qué? Ustedes lejos. Pero al no ser bivocacional y depender 100% del ministerio, ándele, aguántese, aguante los golpes, no chille, no se raje y sígale. Fíjate, te digo, pero quien puede aguantarlo y ser bivocacional, esta es la receta que recomiendo para no depender de la gente y de las iglesias. Son muy ingratas, son muy desleales. Te dicen que te quieren hasta que les cuestas. Ya cuando les cuestas, ya no te quieren tanto. O quieren nada más estar recibiendo. Ahí yo llamo a la gente gorrona, que pues le gusta comer en un restaurante y comer y después ya huyo. Y la verdad es que, y no lo digo yo, lo han dicho mucha gente, hay en el ministerio un arropamiento psicológico, médico, familiar, de muchos modos que la gente recibe. Y más si es un ministerio preparado. Si hay currículum, si hay capacidad, si hay contenido, pues ministra y ministra bien. Y luego la gente dice, ay, qué buen psicólogo eres. No, no soy psicólogo, soy pastor, pero puedo ayudarte y dices que el resultado es que fue bueno. Pero pues igual, aquí sería esto, mira. La gente paga por ir a basura como tarot y otras cosas, ¿no? Si yo dijera, te cobro por mandarte el discipulado, por mandarte un sermón, ¿cuántos pagarían? Pero te voy a decir algo, ¿eh? Debería de ser así. Y te paso la anécdota de un diácono que tuve, que fue mi sucesor en mi primera iglesia en México, que era maestro en seminario de griego y Nuevo Testamento. Este cuate era mi diácono. Entonces terminaba yo de predicar y él se paraba a levantar la ofrenda. Entonces decía, ¿recibieron bendición con el mensaje? Y porque Dios es bueno, mucha gente contesta que sí, ¿no? Con un contenido valioso. ¿Y sabes qué les decía a la hora de levantar la ofrenda? Paguen. Que conste que ese dinero no era para mí, era para el presupuesto de la iglesia donde venía incluido mi salario. Pero así les decía, ¿les gustó? Paguen. Fíjate. Entonces, pues al fin uno ha vivido y navegado con eso. No cobro a las bodas que vamos a ir próximamente. eh, los novios han patrocinado los viajes. Pues sí, pues ¿de dónde lo saca uno, pues? Entonces, yo te insisto, aquí es amor. Amor a Dios, amor a su obra, amor al protagonista, al apacentador, al que apacienta, al pastoreo, y ofrendar, porque pues los recursos se necesitan. Nada más velo, cuánto no requieres de recursos en tu vida diaria. Pues vas a decir, es esencial. Pues es lo mismo acá. ¿Qué te parece? Bueno, pues y dale con la ofrenda, ¿no? El hecho es de que para sostener un ministerio y administrador, pues es necesario ofrendar. Y cada quien debe asignar su porcentaje y ser constante en esa asignación y luego subirle un punto de vez en vez y pues ser periódico, ¿sí? Cuando lo reciba. Si ya tengo una fecha fija, pues hacerlo así. Y si no es fecha fija, pues cuando lo reciba. Pero pues es la cuestión, es valorar lo recibido y valorar al que lo emite y agradecerlo con ello, con el premio de que palabra esto no, Dios sí bendice al dador alegre, ¿eh? Entonces, pues esa es la otra, no como chantaje, sino como resultado de una obra de amor. ¿Cómo ves? Bueno, aquí lo dejamos y hasta la próxima emisión de Discipulado Pastoral. Saludos y bendiciones para todos.